malo, ¿qué querés? Siempre al mismo. No, está bien. Llegué bien. No es como caer en el grupo. Vamos a chequear a ver un poquito. A ver, a ver. Vamos arriba. Silencio. ¿Qué silencio? Cuando sea grande. 1, 2, 1, 2, Se me abre la boca. 3, va. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco ni los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor todo tiempo pasado siempre fue mejor, y llegar a mi casa ofuscado y molesto. Quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad fuera doble, tengo que decirlo sin placer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande, y aunque esta verdad fuera doble, tengo que decirlo sin placer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Bueno, esta casa es donde en realidad fueron los primeros ensayos del cuarteto, o por lo pronto de la formación del cuarteto. Acá arriba era donde teníamos los ensayos en realidad musicalmente hablando. Teníamos una salita con la batería, que era un relajo bárbaro de música y de ruido. Una casa que todavía no estaba terminada, estaba en proceso, Estaba ¿no? en construcción todavía, sí, sí, la que parte eso de era arriba. muy incitante, ¿no? A tener espacios que no estaban definidos. Pero fue en realidad nuestra primera sala de ensayos y nuestra primera fuente creativa, capaz que era acá Lugar de adentro. encuentro también, ¿no? Como el lugar de venir a estar al pedo, Sí, así. sí. En realidad, acá en esta casa, con Ricky fue que empezamos en un cuarto que queda acá cerquita ahí, a hacer unos juegos que teníamos, que era inventar una ciudad ficticia que se llamaba Tajo, y en ese cuarto, con un radiograbador viejo de los 80, grababa unos programas de radio que nosotros mismos éramos todos los personajes. Es un poco cuando nos conoce Santiago. Que, bueno, vi esa... En realidad nosotros nos conocimos para hacer un grupito de música beat, digamos, de tocar canciones de los Beatles y algunas cosas así. Yo creo que fue un proceso en el que fue ganando esa especie de fantasía de invento de una ciudad, de unos personajes, de un montón de cosas que calzaban mucho con cosas que yo venía pensando, digamos, de alguna forma. Fue como... Eso le fue sacando lugar a esa idea que teníamos de hacer un grupo de música normal, Claro. digamos, ¿no? Y fueron esas historias la génesis, yo creo, Sí, de muchas de canciones. todo ese surrealismo que había en las historias, esos personajes retorcidos y todo, de lo que sigue siendo hoy la esencia del cuarteto, ¿no? Muchos personajes y mucha ironía y mucho surrealismo en ellos. Anda mi Obi-Wan, se vaya siempre en alquitrán para no ver su imagen en los espejos al pasar. Es así que no ve el sol desde que su mal empezó, cubierto del sucio alquitrán, es solo una sombra con vos. Hombre, anda mi Obi-Wan, no puede mirarse al espejo, se baña con alquitrán para no mirarse, para no mirarse, para no mirarse el mal. Su trastorno comenzó después de
Beatles para mí son un poco, en un montón de aspectos, tienen esa función de ser como el abecedario de cómo hacer canciones, ¿no? Porque fue lo primero que nos metimos, tanto ustedes como yo, fue lo primero que escuchamos. Y está bueno que después cuando entró Alvin, por esa cosa que tiene el cuarteto que es como medio polimorfa, que a Alvin no le gustan los Beatles. Entonces, yo creo que ahí se termina de armar una especie de monstruo de muchas cabezas, ¿no? Pero hay algo que nos une a todos, ¿no? Y sobre todo las historias de la ciudad de Tajo, que de ahí salieron muchos personajes que de alguna manera marcaron el principio, y ahora no es que se haya abandonado, pero sí hay elementos que siguen estando en el tiempo, ¿no? Pasaron como 30 años, ¿no? Desde que se empezó con todo esto. Que lo cumpla. Soplá, Ricky, soplá. Yo no sé cómo no entiende que ya tengo 7 años y que puedo ir al baño de los hombres sin mamá. En esa época se usaba que fuera la foto del grupo, generalmente vestido de negro, de cuero y con cara medio de malo mirando la cámara, ¿no? Entonces dijimos, vamos a mandar otra cosa, otra foto. No teníamos, lo más parecido a eso que teníamos era una foto del cumpleaños de 15 de mi madre. Claro. Que con era toda gente vestida bastante oscura, ¿no? bastante oscura y eran cuatro, había una foto en blanco y negro de 4 viejas. Era la madre de mi madre, no sé, la tía y no sé cuánto. Y eso causó un efecto interesantísimo, porque era una ensalada de, no sé, ponerle 6 grupos o 7, 8 grupos. Y éramos el único que no estábamos nosotros. Nadie sabía que eran las caras nuestras, y era la primera vez que el público más masivo de rock escuchaba al Cuarteto de Nos. Claro. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a utilizar esto. Porque ya de antes veníamos con una idea de hacer cosas de vestuario, digamos, y una idea bastante comentada fue aquella de que hacíamos un recital que estábamos medio normales, digamos, pero había una especie de telón que quedaba a esta altura y en determinado momento caía ese telón y estábamos nosotros con medias cancán. Había como un tema que tenía que ver con esta cosa asociada con un humor medio ácido relativo al ser viejo, ¿tá? Que luego se transformó en una metáfora de lo que es Uruguay, obviamente. Y a partir de eso, digamos, se utilizó como forma, digamos, de presentar el problema, digamos, ¿no? A partir de las canciones, obviamente, que tenían su propia idiosincrasia, pero el tema de la estética también tenía que ver con una forma de ser viejo en Uruguay. Era viejo, decadente, y tenía, en algunos casos, toda esta cosa muy neo-kitsch, digamos, ¿no? Del plástico y las lucecitas. Y después, por ejemplo, pasaba de golpe y porrazo a ser todo negro. Las mismas viejas con vestuario todo negro. Para mostrar a su amiga qué lindo nene engendró. El nexo entre el presente y ese pasado es que en ese espectáculo estaba Juan Campodónico de espectador, con 14 años de edad, recién llegado de México, y quedó fascinado en ese momento con la propuesta del cuarteto, ¿no? Me acuerdo de haberlos visto tocar en la Alianza Francesa, me acuerdo que fue un miércoles y el siguiente miércoles fui de vuelta, y después tocaron en el Galpón y fui de vuelta, y como que de a poco me convertí en fan del Cuarteto de Nos de chico, porque me gustaba mucho la onda de ellos, como la cosa así tan imaginativa y surrealista que tenían en aquel momento, y me gustaba el sonido de ese rockero, y siempre en el contexto aquel del rock del 84, 85. Dentro de ese contexto ellos eran unos bichos raros, ¿no? Porque era todo mucho más serio, recién acababa de terminar la dictadura, estaba el canto popular que era muy serio, y también estaban los grupos de rock tipo Los Traidores, Los Stones, no sé qué, que también eran muy serios, y toda la onda del dark como había influido en esas bandas. Entonces el cuarteto venía con esta cosa de humor y surrealismo, y eran como unos dadaístas.
y era aire fresco, ¿no? ¿Cómo iba yo a saber que era mi prima? Aparte fue ella que se me tiró encima. Ya no y sigue insistiendo mientras me iba persiguiendo. La culpa es mía por ser tan idiota. Dejar en mi casa cualquier marmota. A pelo me la vas a pagar, Truan. Me acuerdo que algunos grupos de rock nacional más fundamentalistas, digamos, como que le criticaban eso, ¿no? Y también del otro lado pasaba, ¿no? Que había grupos de canto popular que criticaban que estaban muy como cercanos al rock, que era sinónimo de imperialismo, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo que logra el cuarteto es como lograr un camino propio, y ese camino propio está dado obviamente por la iconografía que manejan, por la calidad de la composición musical, por la composición de las letras. No puedo opinar, me tengo que cuidar, me tienen que bañar. Mis hijos solo quieren adelantar mi entierro por la casa y el dinero. Y yo no digo nada para que estén conmigo almorzando los domingos. El humor en el cuarteto en realidad viene del humor de las personas que lo componen. Me parece, yo, por ejemplo, con Ricky y con Santiago, lo que teníamos era desde chicos, yo creo, un humor sobre todo de complicidad, de que eran unos chistes internos de nosotros tres y que no hacían reír a más nadie que a nosotros tres. Capaz que de la época que te hablo, que era una etapa justo también de dictadura militar acá, que tenías que ser todos iguales, todos con el pelito corto y el molde de lo que el gobierno quería que vos siguieras, y a su vez en la secundaria eso se trasladaba a que los directores siguieran ese modelo y que vos te dispersabas un poco ahí del rebaño y eras el diferente, y por lo tanto castigado por ser diferente, por pensar distinto. Ni te hablo de política, ¿no? Te hablo de ver las cosas de otro ángulo. Y yo creo que con Ricky eso siempre lo tuvimos, que nos causaba mucha gracia eso, y con Tabela tuvimos ese otro cómplice que llevaba a que las cuestiones de lo que hablábamos y de que nos reíamos nosotros eran medias como herméticas, ¿no? Confirmado, los efectivos militares británicos que se han visto en todo el territorio de nuestro país, la ex República Oriental del Uruguay, se encuentran en la misma debido a una invasión que el propio Reino Unido ha efectuado en nuestro país. Pero a no preocuparse, que la implantación del idioma inglés como lengua oficial se realizará recién dentro de 2 años, gracias a un periodo especial de gracia que ha otorgado su graciosa majestad la reina Isabel la Católica. En otro clásico de barrio, el equipo de Huracán del Paso de la Arena, ahora denominado The Hurricane from the Step of the Sand, igualó a 0 con el populoso equipo de Spain Town, ex Villa Española. Nos informa nuestro corresponsal de la vecina orilla que el clásico bonaerense finalizó con empate a 0 entre Mouth y Río Plato. Hay como una cosa de adolescencia eterna, ¿no? En el cuarteto. Y eso también ha ido cambiando sin, me parece a mí, ¿no? Sin llegar a la madurez, ¿no? Como un sarcasmo, una acidez, una manera de mostrar la realidad y de ser crítico con la realidad desde un lugar que, digamos, usando el sarcasmo, el humor ácido, o a veces simplemente pintando situaciones imposibles, y tiene mucho que ver con cierta característica de cómo son los uruguayos en su idiosincrasia,
y de cosas de la cultura que ha habido acá, desde, no sé, podés encontrar el origen de algunas canciones del Cuarteto de Nos en géneros teatrales de acá de Río de la Plata, como el sainete, el grotesco, ¿no? Esos personajes pasados de rosca, ¿no? Y que tienen mucho que ver con cosas de la cultura de acá, ¿no? Si hace poco yo andaba por el mundo como si nada, ¿cómo fue que vine a quedar así? Sí, soy un tipo extraño, pero nunca quise hacer daño, porque tuvo que pasarme justo a mí. No me puedo mover, el sol hace brillar las ruedas de la silla y no me puedo mover. Mi convicción es de que el Cuarteto es un grupo punk, es totalmente, y la sigo teniendo, ¿no? Quizás no de instrumentación, pero sí de actitud filosóficamente punk, ¿viste? Y la historia creo que me da la razón en ese aspecto del Cuarteto, porque con ese disco, con La Mirada de las Trincheras, sí un factor que tuvo de popularidad, de popularización en realidad, fue que muchos liceos y muchos padres se lo tenían prohibido de escuchar a los niños. O sea, venía le mostraba el disco ese, no, mirá lo que dice en esta canción, el putón del barrio, me agarré el pelito con el cierre, el solo un rumor, son unos disparates, no podés escucharlo. ¿Qué más haces con un niño para que haga? Lo va y lo escucha a escondidas, ¿no? Y lo tiene como un objeto de valor preciado. Entonces como que eso ayudó muchísimo a esa efervescencia que hubo de ese disco, ¿no? Un amigo mío argentino que le tocó ir a pelear a Malvinas, hacía mucho tiempo anteriormente, ¿no? De la canción, pero que me hizo... Eso me quedó como un clic, ¿viste? Pensando yo algún día iría vestido de militar a pelear por un pedazo de tierra uruguaya de algún lado. Y ahí fue que surgió el primer Oriental Desertor, ¿no? Yo creo, muy honesta desde ese punto de vista. El último Oriental Desertor... Me parece que tiene bien esa parte como furiosa, bien punk, de no me importa nada, de sálvese quien pueda, ¿no? Y también esa parte adolescente de a mí no me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Que está un poco en varias de las canciones del Cuarteto, ¿no? Que creo que también ese es un poco el éxito generacional, ¿no? Del Cuarteto, de que el público ha crecido con ellos, ¿no? Porque uno ve a papás con sus hijos en los recitales del Cuarteto de Nos, pero han ido ganando siempre público adolescente y preadolescente. Por eso, porque está ese espíritu, ¿no? Que no sé si llamarlo contestatario, porque capaz que uno asocia lo contestatario con otra cosa, ¿no? Pero esa onda rebelde de decir, a mí no me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que quiero. La transgresión, vos sabés que mucha gente me pregunta, la mayoría creo que no me cree, de que yo no pienso antes de escribir la canción qué va a transgredir, ¿viste? Oye, voy a hacer una canción solamente para transgredir, y no me saldría. De rebote me enteré que la eternidad dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga, sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales. Son todas vírgenes las orientales. Preferí en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Oliver y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol, así que no, por favor, al cielo no, cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no. Para un cachito vos cartero, espera cartero.
Respuesta a la mirada de las trincheras fue el disco que nos hizo famosos en todo Uruguay, digamos. Hasta ese momento veníamos tocando en lo que era el underground montevideano, que era un lugar donde concurría mucha gente, iban a ver los recitales mucha gente y todo eso, pero, por ejemplo, no me conocía el portero de mi trabajo ni las amigas de mi madre. Sabían que tenía un grupo, pero ni sabían, ¿no? Sin embargo, mucha gente de nuestra generación sí nos conocía, que eran miles de personas, ¿no? Pero no trascendía a ese círculo. En los 80 me acuerdo que habían como cultos a las tribus urbanas, ¿no? Que estaban los punks, estaban los heavy metal, estaban los new wave, yo qué sé. Entonces cuando ibas a un recital de rock acá en Uruguay, que era como la salida de la dictadura, te encontrabas con todo ese público entreverado. Y lo bueno que el cuarteto tenía era que, tanto como a los punks como a todos estos que te nombré, como que le caíamos bien, como cosa extraña, ¿no? Ahora es mucho más homogéneo, lo que sí, lo que nos pasa en Uruguay es que como generacionalmente, hablando así de edades, van los papás con sus hijos, porque los papás tienen la edad de nosotros y llevan a sus hijos y sus hijos les gustan. Incluso hay casos en que los hijos le dicen, mirá, tengo un disco, una banda que está buenísima, Cuarteto, pero yo ya la conozco, mirá, tengo este cassette. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento yo. Con la lengua trabada explicó el general qué color en su bandera iba a utilizar, blanco y rojo en honor al vino que me tomé, y azul por el pedo que después me agarré y se emborrachó, porque la guerra perdió y se emborrachó, porque alguien lo traicionó y se emborrachó, y la patria se lo agradeció. Llegamos a la Chuy con el éxodo oriental, gritaba haciendo ese nuestro general, y un paisano le avisó, pero usted está en juguete, que ese no es el gallo y no ve que es el Miguelete. Llegó el hervidero y antes de tropezar preguntó a qué hora tocaba la banda oriental, tomó un bicarbonato que después se eructó, le puso a ese pueblo purificación, se emborrachó, porque la guerra perdió y se emborrachó, porque alguien lo traicionó y se emborrachó, y la patria se lo agradeció. Primero cuando como niño fui muy fan de Cuarteto, era como una de las bandas esas que en la escuela